Bueno, pues miren, buenas noches. Vamos a revisar este pendiente que quedó de la sesión. Hoy ya ven que tuve que suspender y es, como les decía, opcional. Bueno, al grano. Acuérdense que un inmueble tiene varios componentes, ¿sí? Si lo preguntáramos a un evaluador, por ejemplo, pero uno de esos componentes, ¿sí? No es que sea más importante, tan importante como todos, es el valor físico. ¿Sí? Es decir, cuánto cuesta una casa, por ejemplo, físicamente. Entonces el valor físico incluye esencialmente el valor de la construcción y el valor del suelo o del terreno. Entonces, cuando vemos anuncios en las promociones inmobiliarias de casas o de oficinas o de otros inmuebles, normalmente nos publican el valor global. ¿Sí? Se vende una casa con tales características en una cantidad específica. Entonces no se presenta el desglose de cuánto cuesta el terreno y cuánto cuesta la construcción. ¿Sí? Ese valor sí se puede conocer, tal vez por el promotor o por el desarrollador o en un momento dado un departamento hipotecario de un banco, que son quienes realizan los avalúos, ¿sí? O un evaluador particular, ¿sí? Independiente, pero normalmente no se muestra esa información al posible comprador, ¿sí? No se anuncia esa información. Entonces, bueno, entonces fíjense, primero pongo esta nota y la subrayo. Cuidado, no comparar peras con manzanas, ¿sí? Entonces, si quieres, por ejemplo, saber cuánto cuesta y en cuánto se puede vender una, un inmueble que quieres desarrollar, y les ponía el ejemplo de una casa habitación de tipo medio alto, digamos, y manejo esto porque es información que sé que está disponible ahorita en las promotoras, en las agencias inmobiliarias. Bueno, entonces preparé esta hoja de cálculo, se las había mandado, pero voy a mandar una actualización porque hizo algunos cambios todavía para que sea un poco más clara. Bueno, eso de no comparar peras con manzanas es que, claro, no puedes comparar. Si quieres saber el costo de un tipo de inmueble específico, por ejemplo, una casa en una zona residencial que cuesta entre 3 y 4,5 millones de pesos, no vas a hacer el comparativo de inmuebles similares de casas de interés social. ¿Sí? Suena muy obvio, pero hay que decirlo. Entonces, bueno, yo preparé aquí, bueno, este croquis que es, bueno, es solo para ilustrar precisamente el terreno en una propiedad y la construcción que hay en él. ¿Sí? Otros factores que entran, solo para extenderme un poquito en una evaluación, es por ejemplo el equipamiento que tenga. El equipamiento no es precisamente la construcción, ¿sí? Es, por ejemplo, instalaciones, bombas, aljibes, depósitos, instalaciones especiales, etcétera, ¿sí? Bueno, hay otros aspectos que ya no quiero ahorita desviarme sobre ellos. Yo no soy evaluador, ya se los había comentado. Tengo nociones de evaluación porque me interesa y porque trabajé con un evaluador muy profesional muchos años, que es mi papá, y ya se retiró hace varios años del mercado. Bueno, tengo aquí tres cuadros. El primero es un comparativo, que les voy a explicar rápidamente cómo se hace, un comparativo de valor de casas. Casas similares, en este caso, si queremos saber cuánto vale una casa de tipo medio o medio alto, ¿sí? En una ubicación específica en Aguascalientes, vamos a compararla con otros inmuebles similares. Para poder separar el precio o el estimado del precio de la construcción del precio del terreno, vamos a hacer un comparativo auxiliar, que es el comparativo de valor de terrenos con características similares. Y este otro ventana o cuadro, esta parte, digamos, es automática, ¿sí? Se va a ir generando y la explico después de hacer esta captura de valores. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un primer ejemplo de una casa cuyo precio es, vamos a poner, 1,890,000. ¿Sí? Esa casa tiene un terreno, vamos a suponer, de 168 metros cuadrados. Y los metros cuadrados de construcción, vamos a suponer que es una casa por el costo. Yo creo que podría andar en me voy a ir un poquito alto, 160 metros cuadrados. Voy a poner así un poquito al azar los valores, ¿de acuerdo?
Aquí lo que estoy viendo es que me está dando un valor extraño, porque dice que el promedio, si solo tengo un valor, es de 378. Es que está dividido entre 5. Ok, bueno, al llenar estos, el promedio va a ser lógico, ¿sí? Otra casa vamos a suponerla en 1.670.000, con un terreno de, ¿qué le daremos aquí? Unos 140 metros cuadrados. Y una construcción de 100, vamos a poner 150 metros cuadrados, ¿sí? Esto ya te hace suponer que es una construcción obviamente en 2 niveles, ¿sí? Porque no podrías tener más construcción o más metros de construcción en un solo nivel, en un metro de menos metros cuadrados, en un terreno de menos metros cuadrados. Bueno, vamos a suponer que hay otro inmueble de 1.920.000 con un terreno de 180 metros cuadrados y una construcción de 168 metros cuadrados. Otra opción, otra casa similar, vamos a suponer que es de 1.790.000 con un terreno de unos 160 metros cuadrados también, ¿sí? Y una construcción en metros cuadrados vamos a asignar para 1.790.000 146 metros cuadrados de construcción, ¿sí? Más o menos, es un tanteo yo de como veo que van ahorita los costos en las propiedades, ¿eh? Y ni siquiera estoy en activo en ello. Un poco porque el tema me llama la atención y suelo preguntar y fijarme en los anuncios, digamos, en las publicaciones. Nada más es por eso. Una última propiedad, vamos a ponerla de 1.980.000, cuyo terreno vamos a ponerlo también un poquito grande, 190 metros cuadrados, y metros cuadrados de construcción vamos a darle 166. Ok. Bueno, entonces aquí de entrada tenemos un dato importante. Estamos hablando de, en promedio, el comparativo de valor de casas similares ronda en 1.850.000 pesos. Ok. Y ven que aquí está esta cuestión de las variables de terreno y construcción, ¿sale? Ahora vamos a suponer que estamos comparando terrenos en, en la zona y con el equipamiento urbano, digamos, similar, ¿sí? Entonces, deben ser terrenos que si la casa que tú quieres promover o de la casa que tú vas, o vamos, en términos generales, quieres saber cuánto puede costar un inmueble que vas a desarrollar, una casa, en una zona donde hay una buena infraestructura y equipamiento urbano, ¿sí? Comunicación, vialidades, suministros, redes, etcétera. Debes de buscar también terrenos que puedan estar disponibles y que tengan esas mismas características o factores a beneficio, ¿sí? Factores positivos, esas características a favor. Bueno, vamos a suponer que hay un primer terreno, ¿sí? Vamos a hablar primero de metros cuadrados. Terrenos más o menos andarían en el mismo rango de los que ya mencionamos, de los terrenos de las casas supuestas que me tienen en el comparativo de valor de casas, precisamente. Entonces vamos a poner uno, vamos a decir de 154 metros cuadrados, otro de 168 metros cuadrados, otro de 180, uno que se sube un poco, unos a 196 metros cuadrados, por decir algo, e incluso uno de 200 metros cuadrados el terreno, ¿sale? Y vamos a darles precios, más o menos. Vamos a suponer que el terreno de 154 metros cuadrados está, vamos, no sé, esto puede ser muy variable, pero vamos a darle 980.000 pesos, ¿sí? Estamos hablando de terrenos que tienen el equipamiento, la infraestructura, ya están consolidados incluso, ¿sí? Son buenas opciones de terreno para construir, ¿sale? El segundo va a subir un poquito sobre 1.000.000, vamos a poner 1.020.000. El tercero, que esté 180, vamos a andar también en 1.110.000. Luego tenemos otro de 196 en 1.050.000 pesos. Por decir algo, esto puede variar muchísimo.
Y una última opción de 200 metros cuadrados, 1.100.000. Fíjense cómo todo acá se salió automáticamente, bueno, porque estaba ya programada la hoja. Ahora, ¿qué nos importa aquí? En el primer cuadro, en el cuadro azul, hicimos un comparativo de casas similares. Y de cada una de esas sabemos el precio y cuántos metros cuadrados tiene de terreno y metros cuadrados de construcción, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este cuadro, digamos en esta otra ventana que no tiene color, ¿sí? Vamos a restar un estimado del costo del terreno para conocer o suponer de cada inmueble cuánto cuesta solo la construcción. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este cuadro verde, ¿sí? Ahorita son puros supuestos, pero vimos que hay 5 propiedades que rondan el 1.052.000 pesos y alrededor de 180 metros cuadrados cada terreno, ¿sale? No son terrenos construidos, son terrenos, o sea, disponibles para construcción, ¿sale? Entonces, esto nos arrojó con los datos supuestos que puse aquí, dividiendo el precio por los metros cuadrados, nos arrojó de cada propiedad un precio por metro cuadrado y esto nos generó un promedio. Supusimos que para este nivel de propiedad de inmueble que andamos comparando, el precio promedio del metro cuadrado del terreno es de 5.891 pesos. ¿Sí? Bueno, nos dio así como muy caprichoso el promedio, pero vamos a tomarlo. Y si se fijan, automáticamente lo llevé acá. ¿Sí? Vamos a suponer que entonces el precio promedio del terreno anda en 5.891 pesos. Ahora, estos valores de las siguientes columnas, las 5 líneas están referidas al cuadro azul nuevamente, ¿sí? A esas 5 propiedades supuestas que habremos visto en diferentes anuncios o de un promotor. Entonces, el valor estimado del terreno para cada propiedad sería multiplicar los metros cuadrados del terreno por el precio del metro cuadrado promedio. El precio promedio por metro cuadrado de terreno. Entonces, esto nos generaría, para las 5 propiedades respectivamente, estos valores. ¿Sí? La más baja es de 824.000 pesos, en una fracción, y la más alta de 1.119.000. ¿Sale? Ahora, ¿qué haríamos aquí? Aquí, si le restamos este valor supuesto del terreno al valor total en el que se está ofreciendo la propiedad, nos generaría un supuesto del precio de la construcción. O sea, el valor estimado de la construcción sería el precio, me refiero a esta columna, menos el valor estimado del terreno. Entonces, para este caso sería, el número 1, ¿qué sería? 1.890.000 menos 989.818.18. ¿Sí? Nos quedaría que 900.181 sería el costo estimado de la construcción. ¿Sale? Y el promedio de metros cuadrados para esta propiedad sería 5.626,14. ¿Sale? Entonces, esto nos permite, se puede, de entrada alguien puede decir, oye, pero están igual o más el precio del terreno que el de la construcción. En muchos casos sucede, pero ahorita digamos que el criterio que yo manejé de puros datos supuestos, tal vez está un poco fuera de rango, ¿no? De una realidad. Es para que se vea cómo funciona esta metodología. ¿Sale? Entonces, haciendo un resumen, en el cuadro azul tenemos un comparativo de 5 propiedades similares, de las cuales conocemos de cada una el precio y cuántos metros cuadrados tiene de terreno y de construcción. Luego tenemos un comparativo en el cuadro verde, un comparativo auxiliar de terrenos similares, en donde se pueden construir casas del mismo tipo que estamos manejando. Y conocemos de cada terreno el precio y sus metros cuadrados, o su superficie, vamos. Esto nos genera, dividiendo el precio del terreno entre los metros cuadrados, un precio por metro cuadrado y al final un promedio. ¿Sí? De 5 propiedades podrían ser 10, 15, 12, 25, las que fueran. Entre más y más precisas y con las mismas características, mucho mejor. Y este valor promedio lo llevé acá. ¿Sí? Valor promedio metro cuadrado del terreno.
Luego tenemos entonces un desglose, que es el valor estimado del terreno. ¿Sí? Ahorita me fui a extremos, no me parece tan realista viendo ya este supuesto que estoy haciendo, porque no en muchos casos se da que el terreno sea incluso más costoso que la propiedad. Suele suceder al revés, ¿vale? Pero bueno, para continuar el resumen. Entonces en este cuadro blanco, que no tiene color, tenemos entonces que el valor estimado del terreno, ¿cómo se saca? Es, ¿sí? El terreno, por ejemplo, el primer caso, el número 1, son 168 metros cuadrados multiplicados por el precio promedio del metro cuadrado de terreno. Nos daría un valor de 989.818,18. Y así el correspondiente a cada una de las 5 propiedades. Bueno, entonces el valor del terreno se lo restaríamos al precio en el que se ofrece la propiedad. Por ejemplo, la número 5, le restaríamos 1.119.437,23, se lo restaríamos a 1.980.000 y nos quedaría, en ese caso, en el número 5, 860.562,77. Entonces, esto significa que el valor, digamos, estimado por metro cuadrado de construcción, en este último caso, en el 5, serían 5.184,11. ¿Sale? Vamos a hacer aquí un cambio de una variable muy importante. Vamos a bajar los precios porque creo que sería más realista. Que anda fallando el mouse, ya está. Voy a bajar los precios del supuesto comparativo de terrenos similares. Aquí lo voy a bajar a 650.000. Sí, lo voy a hacer un poco radical. Aquí vamos a bajar a 800.000. De aquí vamos a bajar a 780.000. Creo que me pasé, ahí está. Este lo vamos a bajar a 810.000. Este va a bajar a 880.000, va a ser el más alto. Y obteniendo un promedio del valor global de terrenos de 784.000. Y un precio de metro cuadrado de terreno de, fíjense cómo bajó, ¿sí? Bajó como así un estimado un 20% de forma global, lo podré decir, ¿no? Y quedaría el precio promedio de la construcción en 4.369,73. Es el que se refleja aquí, que aplica para todos los casos. Entonces, esto cambia un poquito y al final el precio estimado por el metro cuadrado de construcción de cada propiedad sería más o menos 7.084 pesos. ¿Sí? Bueno, esto más o menos se maneja así. Y para completar, miren, voy a mostrarles una sugerencia, una alternativa. Esta ya les había hablado en clase. Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, esta es una agencia que está trabajando, está vigente, esto es actual, lo acabo de ver, de hecho voy a entrar ahorita, que está ahí en la avenida Colosio, ¿sí? La conozco, bueno, por otras historias que ya les conté. ¿Sí? Una buena agencia promotora de inmuebles. Entonces, ¿qué eres aquí? Vamos a buscar en propiedades a la venta casas y voy a poner buscar propiedades. Me va a mostrar todas las casas que tienen en su cartera. No me acuerdo si muestran aquí el número, cuántas son, pero creo que ahorita tienen bastantes. Pero voy a manejar otro filtro. Voy a poner un precio mínimo, ¿sí? De 1.600.000 y un máximo de, bueno, me voy a ir a 2.400.000. ¿Sale? Entonces, si se fijan, ya es diferente el criterio y empieza a mostrar, creo que está en orden de menor precio, mayor precio. Entonces tú aquí buscarías, ¿sí? Se salen un poco como del rango o del tipo de inmueble que estamos buscando. Pues, ¿sí? Me voy a ir a algo así como un poquito más moderno. Déjenme avanzar. ¿Cuántas páginas me muestra? Es que nomás tienen estas, creí que había más. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que nos es interesante. Perdone que se traigo la ruedita del mouse y como que está muy sensible. Vamos a suponer que esta dice ya vendida, pero vamos a tomarlo como referencia. Una casa nueva en venta en Villas de la Cantera, 1.940.000 pesos. Entonces, ¿qué información te van a mostrar? Vamos a abrirla. No te van a mostrar un desglose de cuánto cuesta el terreno y cuánto la construcción. Te muestran un costo global, pero lo que sí se incluye, ¿sí? Siempre en una promotora formal, como es el caso, es que te desglosen los metros cuadrados de construcción y los metros cuadrados de terreno. Por eso la metodología explicada hace un momento. ¿Sale? Tal vez esto sea confuso, ¿sí? Si quieren, si tienen interés,
Si tienen preguntas, vemos el miércoles con todo gusto, así explico cualquier detalle que haya interés y que haya quedado dudas sobre él. Y con esto cerraríamos el tema. ¿Sale? Bueno, pues aquí completé lo que debía para la sesión de hoy. Gracias y buenas noches. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.